hemos podido recordar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en horas de la mañana. Y ahora también nos disponemos, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Entonces les animo, vamos a abrir, gracias hermanita, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5. Dice la sagrada palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar, encomendando todo este tiempo en las manos de Dios nuevamente. Nuestro amado Dios, a ti, Señor, te damos honor y gloria en este día. ¿Quién es más digno, Padre, de honor y de gloria, sino solo tú, Señor? Tú, nuestro Creador, nuestro sustentador y Padre bendito, nuestro Salvador. Ahora, Padre, gracias porque también eres nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir en esa cruz y Él tiene el derecho de ser nuestro Señor. Padre, ayúdanos en este momento que abrimos tu palabra, porque aquí están tus mandamientos, Señor, la palabra que tienes para tu pueblo, para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a discernirla espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, pero más que esto, Señor, que estemos dispuestos también para obedecerla, para ponerla en práctica, bendito Dios. Padre, muchas gracias, te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a recordar un poquito la historia de muchos de nosotros, antes de entrar aquí en los pasajes de la Escritura. ¿Quiénes de ustedes pasaron por el colegio? Yo pasé por un colegio, estudié por una escuela. Había un momento que era como el momento más bueno cuando uno estaba en la escuela o en el colegio. ¿Cuál sería ese momento? Oye, se ve que les gustaba mucho el estudio. No, el momento más bueno era cuando el profesor se paraba al frente y les decía: muchachos, guarden los libros, guarden los cuadernos, guarden todos los apuntes y saquen una hojita. ¿Cierto? Ese era el mejor momento de la clase, ¿cierto? Cuando nos iban a evaluar. Y es que es lógico, hermano, después de que el profesor se ha desgastado enseñando, o ha pasado todo un año enseñando, pues lo lógico es que haga una evaluación para saber si los alumnos aprovecharon o no aprovecharon el tiempo, si aprendieron o no aprendieron, o realmente qué fue lo que fueron a hacer allá, ¿cierto?, al colegio. Pues bien, hermanos, hablándolo en términos espirituales, Dios también nos pide a nosotros que hagamos una evaluación de nuestra vida, y esto es algo que debemos hacerlo continuamente. Esto no es un asunto de hacerlo hoy y nunca más volverlo a hacer. Creo que todos los días deberíamos de estar evaluando nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, a la luz, lógicamente, de la palabra del Señor. Entonces venimos estudiando una serie que tiene que ver con un corazón que tiene a Cristo. Y empezamos con una parte fundamental, primordial, con la base. Un corazón que tiene a Cristo es un corazón que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. Entonces estuvimos mirando varios aspectos de la regeneración. Y en este momento estamos en un punto del estudio donde estamos, por así decirlo, haciendo una evaluación de si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos sido regenerados. ¿Cómo podríamos hacer esta evaluación? Aquí el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice: examinaos a vosotros mismos. ¿Saben que es tan fácil evaluar a las otras personas? A veces nos queda tan fácil a nosotros evaluar a las demás personas, juzgar a las demás personas, y casi siempre lo hacemos basándonos en las apariencias, en lo que ven nuestros ojos,
porque realmente nosotros no conocemos el corazón de las personas, que lo conoce Dios. Y muchas veces lanzamos juicios y críticas que a veces son desconsideradas, que a veces ni siquiera son la verdad. Y somos muy buenos para evaluar la conducta y el comportamiento de los demás. Pero ¿qué dice el Señor acá? Examínense a ustedes mismos. Ahora, esa es una evaluación que normalmente no nos gusta mucho hacer, porque si somos sinceros delante de Dios, creo que hay muchas cosas que no son correctas en nuestra vida, y por eso tal vez no nos tomamos el tiempo para hacer esta evaluación. Dice, examinaos a vosotros mismos, y luego dice, si estáis en la fe. Y ya que venimos hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento, pues es bueno que todos nosotros podamos evaluarnos si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos recibido a Cristo en el corazón, si en verdad hemos sido regenerados. Dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y entonces habíamos empezado a mirar una serie de situaciones que podríamos nosotros evaluar para saber si realmente estamos o no estamos en la fe. Y habíamos mencionado 4 cosas muy importantes. Realmente la lista es un poco extensa. Vamos poco a poco metiéndonos con esta lista. Pero dijimos que en primer lugar, una persona que ha sido regenerada, esto es solamente un recuento de lo que vimos en el estudio anterior. Y ahora entramos en el estudio de hoy con la ayuda del Señor. Dijimos que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que empieza a amar a Dios. A veces uno habla con cualquier persona afuera y la mayoría de las personas le van a decir a uno que ellos aman a Dios. A veces salimos a evangelizar, nos encontramos con muchas personas y dicen, no, es que yo creo en Dios, es que yo amo a Dios. Pero realmente la prueba de que una persona ama a Dios es cuando ama los mandamientos de Dios. Lo estuvimos mirando en la clase pasada, dice que el que me ama, dice, mi palabra guardará. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama o empieza a amar verdaderamente a Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Pues amando su palabra, amando sus mandamientos, ¿cierto? Poniéndolos en práctica. También dijimos que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que empieza a amar la palabra de Dios, empieza a sentir mucho amor por la Sagrada Biblia. Por eso es una forma de uno evaluarse. Si usted dice que ha nacido de nuevo, pero usted no ama la palabra de Dios, porque no lo demuestra, porque no la lee, porque no la busca, porque no quiere escucharla, entonces es bueno que se evalúe si realmente ha nacido de nuevo, porque un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo ama la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios, escucharla, leerla y sobre todo vivirla. En tercer lugar, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama la oración. No es una persona que tiene pereza por orar, o que tiene esa pereza por comunicarse con el Señor, o que no dedica tiempo a la oración, o que no lo hace de la manera correcta. Cuando una persona ha nacido de nuevo, no solo ama la palabra de Dios, sino que ama también la oración. Entonces es bueno evaluarnos, ¿cierto? Realmente qué tiempo pasamos nosotros en oración y cómo es ese tiempo que pasamos en oración. Si es un tiempo en el que somos egoístas al orar y solo pensamos en nosotros, o estamos pensando más en los demás y en la gloria de Dios y en el crecimiento de la obra de Dios. Todo eso nos va a ayudar a evaluar si en verdad hemos nacido de nuevo. Y la cuarta característica que ya habíamos mencionado, que ya la estudiamos, es que una persona que ha nacido de nuevo empieza a experimentar una nueva vida. Una persona que dice que ha nacido de nuevo y continúa viviendo perdidamente en el mundo, creo que no hay una evidencia de que en verdad ha nacido de nuevo, porque debe haber un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Y hoy vamos con la ayuda del Señor, vamos a entrar a una quinta evidencia que nos puede permitir a nosotros evaluarnos si realmente hemos nacido de nuevo.
¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a Primera de Juan. Mire, en nuestro estudio, con la ayuda de Dios, vamos a detenernos un buen tiempo en Primera de Juan, porque resulta que esta carta de Primera de Juan es una carta que da muchas evidencias, muchas características de lo que es un verdadero hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo. Y hoy vamos a estar mirando una de ellas aquí, o otra más, la quinta, en nuestro estudio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Vamos a leer primeramente ahí. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahora pasemos al capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mire que es muy clara la palabra. Dos textos que los vamos a estar mirando con la ayuda de Dios. Quiero decirles algo en primer lugar. Mira el versículo 29 del capítulo 2. Empieza diciendo, si sabéis que Él es, ¿qué? Justo. ¿Quiénes aquí saben que Dios es justo? Amén. ¿Y quiénes aquí creen que Dios es justo? Amén. 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 Creemos con todo nuestro corazón que Dios es justo. El único que es 100% justo es Dios. ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, acerca del Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice. Hay unas hojitas atrás. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y mira esta parte, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La primera parte del versículo 9, hablando del Señor Jesucristo, dice, has amado la justicia. ¿Cómo sabemos que el Señor ama la justicia? ¿Cuántos de aquí han leído los 4 evangelios? Amén. Yo creo que la mayoría lo hemos hecho, ¿cierto? Los 4 evangelios. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, su mensaje, sus palabras, lo que fue su caminar durante su ministerio, por ejemplo, en la tierra, nos damos cuenta de la medida en la que el Señor amaba la justicia. Permanentemente el Señor estaba manifestando su justicia en lo que decía y en lo que hacía. Revisemos algunos pasajes para que nos demos cuenta de cómo el Señor no solamente dice la Escritura que ama la justicia, sino que lo demostró en una forma práctica, en una forma completamente visible para nosotros. Mire, por ejemplo, este pasaje en San Juan capítulo 8. Mire cómo el Señor demostró que Él es justo. Vamos a leer aquí unos versículos. Vamos a leer entre el versículo 4 y el versículo 7. San Juan capítulo 8, versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué era lo que estaban tratando de probar ellos ahí? Si el Señor era justo. Estaban tratando de probar la justicia del Señor. Porque Él le traen esta mujer, le dicen que ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y luego le dicen, en la ley de Moisés, dice que Dios había mandado apedrear a tales mujeres. Dice, ¿tú pues qué dices? Entonces mire que estaba entredicho ya la justicia misma del Señor. Entonces vamos a ver si aplica o no aplica la justicia de Dios. Porque según la justicia de Dios, bajo la ley del Antiguo Testamento, esa mujer debía ser ¿qué? Apedreada, lapidada. Pero el Señor, que es sabio y que sabe todas las cosas, conocía la intención del corazón de estos hombres, y Él actuó con completa justicia. Porque ellos insistieron en preguntarle, dice que Él se endereza, y Él apela entonces a la conciencia de estos hombres. Era completamente justo lo que el Señor hizo en ese momento. Él apeló a la conciencia de esos hombres para demostrarles que muchos de los que estaban ahí eran incluso más culpables que la mujer que querían apedrear. Dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es justicia divina. El Señor actuó ahí con su justicia y haciéndoles ver a estos hombres su pecado. Entonces mire como una situación en que pretendían prender al Señor, queda el Señor demostrando que su propia justicia, cómo es de justo el Señor, porque Él no solo ama la justicia, sino que Él lo demostró. Luego, otro pasaje que nos ayuda a entender un poco acerca de la justicia del Señor, por ejemplo en Lucas 13, mire lo que dice la palabra. Lucas capítulo 13, dice la palabra del Señor. Vamos a leer aquí también unos versículos, mire a partir del versículo 2. Lucas 13:2 dice la palabra. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otro pasaje que demuestra la justicia del Señor. El Señor no hace acepción de personas. Mire, muchas de estas personas que estaban aquí alrededor del Señor podrían estar pensando, dice, bueno, esos murieron en esa torre porque seguramente eran demasiado pecadores, demasiado injustos. ¿Y qué les dice el Señor a estos hombres? Miren, ustedes también son pecadores, culpables, y ustedes también deben hacer lo mismo que deben hacer todos los seres humanos, que es arrepentirse de sus pecados. O sea que el Señor no hace acepción de personas en el juicio. Y si uno sigue revisando por todas las escrituras, por todo el Nuevo Testamento, va a encontrar muchos pasajes que demuestran la justicia del Señor. O sea, cómo Él obraba justamente, sin hacer acepción de personas ni nada de estas cosas. Y quiero aquí decirle algo a las personitas que nos están visitando por primera vez, que aún no tienen a Cristo en su corazón. Quiero decirles algo muy importante. Miren, en la cruz del Calvario quedó demostrada plenamente la justicia de Dios. La cruz del Calvario es la prueba más grande de lo que es la justicia de Dios. Dios había dictado una sentencia de muerte para toda la raza humana y era una sentencia justa. Mire, hay personas, a veces uno se encuentra con personas que le dicen que Dios es justo y que Dios no va a permitir que una persona se condene por toda una eternidad, que porque Dios es justo, que Él no va a permitir eso. Y hay personas que manejan ese tipo de pensamiento, esa mentalidad. Pero saben una cosa, mire, Dios dice en su santa palabra, en Números capítulo 14, que Dios no dará por inocente al que es culpable. Y Dios ya dictó una sentencia de condenación para toda la raza humana. Dice, por cuanto todos pecaron
todos quedan destituidos de mi gloria. Y también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es que la muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede entonces Dios salvar a un hombre pecador, salvar a los pecadores, sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo puede Dios darle vida eterna a una persona que no lo merece? Porque aquí nadie merece la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios salvar a un pecador sin pasar por alto su propia justicia? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hay solo una manera en que Dios lo pudo hacer, y fue proveyendo una víctima inocente que tomara nuestros pecados y nuestras iniquidades y que pagara por nosotros. Y aquí es donde quiero hacer la invitación a las personas que hoy nos visitan. Mire, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando allí por sus pecados y por mis pecados. Él estaba allí satisfaciendo la justicia de Dios para que Dios pudiera perdonarlo a usted y Dios pudiera perdonarme a mí. La justicia de Dios tuvo que recaer sobre el Señor Jesucristo y Él murió pagando por nuestros delitos y pecados. Él murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados y justificados. Y lo único que Dios pide de usted en este día es que usted se arrepienta con todo su corazón, que usted se postre delante de Dios y reconozca sus pecados, sus maldades, y le pida perdón al Señor y lo reciba Él por la fe en su corazón. Y en el momento que usted haga eso, que de todo corazón se arrepienta, que de todo corazón reciba a Cristo en su corazón, Dios lo va a limpiar y lo va a perdonar y le va a dar ese regalo precioso que es la vida eterna, la salvación, porque Él es el único camino, porque Él pudo cumplir toda la justicia de Dios. Entonces, volviendo a este texto de Primera de Juan, donde empezamos, dice la palabra allí, Primera de Juan capítulo 2, verso 29, dice allí: si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, otra prueba, otra evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es cuando esa persona practica la justicia. Porque si Dios practica la justicia y Él es justo, Él espera que nosotros imitemos también esa parte de Dios, que es su justicia. Como Él es justo, Él espera que sus hijos también lo seamos en toda nuestra manera de vivir. Y vamos a mirar en una forma práctica cómo podemos nosotros vivir esta justicia. Por ejemplo, pensemos un poco en la familia. Piense, hermanos, por un momento en su familia. Y quiero preguntarle a los esposos en este momento que están aquí: ¿es justo el trato que usted le da a su esposa? ¿Es justo la manera como usted le responde a su esposa? ¿Sus acciones, sus actitudes son justas realmente? Cuando se está dirigiendo a su esposa y viceversa también, ¿es justo el trato que usted le da a su esposo? O sea, usted lo trata de una manera justa, de una manera correcta, o cómo le responde. O sea, cómo actúa con él o con ella. Y los hijos, muchachos, es justo la manera como usted le habla a sus padres. Eso es justo, eso es correcto delante de Dios. Cuando sus padres le piden un favor y usted les contesta con 2 piedras en la mano, ¿será que eso es justo? Muchachos, ¿es justo que su papá y su mamá se revienten la espalda trabajando para que usted esté cómodo, para que usted pueda salir adelante en la vida, y que usted se vaya a desperdiciar su tiempo en un colegio, a desperdiciar los recursos que tanto le cuesta a su papá y a su mamá? ¿Será que eso es justo? Mire, practicar la justicia es algo práctico, es algo cotidiano, es algo de todos los días. Piense cómo está tratando a su esposa, piense cómo es el trato suyo con su esposo. Algo que nosotros debemos hacer, ¿sabe qué es? Es valorar a las personas, estimar a las personas por todos los favores que muchas veces nos hacen, por los beneficios que recibimos también de ellos. Mire qué dice la palabra, mire Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3.
Y allí vamos a ir al versículo 18. Ayer estuvieron acá en una reunión de matrimonio, ¿cierto? De parejas. Seguramente que aprendieron mucho de todos estos principios que traza la palabra del Señor. Miren Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Miren lo que dice. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, esto es lo justo, esto es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. La esposa no es la esclava del esposo, no, es su ayuda idónea. Pero la esposa debe tratar, ¿cierto?, con consideración y con respeto, porque esto es que justo delante de Dios. Y lo mismo los maridos, ¿cierto? Deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas, porque también esto es justo delante de Dios. Un buen trato como familia, lo mismo los hijos. Cuando uno pasa el libro de Efesios, devolvámonos un poquito, aquí en Efesios capítulo 6, mire cómo le habla, por ejemplo, también a los hijos. Mire, dice la palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Sí ven? Dice, porque esto es justo. Entonces, hermano, joven, usted quiere practicar la justicia, practíquela en su casa, practíquela con sus padres, practíquela con su familia. ¿Cómo lo puede hacer? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Saben, hermanos, que la desobediencia es tan fácil? Desobedecer es tan fácil, deshonrar a una persona es tan fácil, pero nos cuesta mucho obedecer, ¿cierto? O sea, sujetarnos a la autoridad, eso nos cuesta, pero eso es lo justo, eso es lo correcto, y que lo hagamos de todo corazón. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, luego siguen unas instrucciones para los padres también. Entonces, hermanos, jóvenes, esposos, esposas, padres, hijos, practiquemos la justicia. Ahora, si nosotros tenemos problemas con esto, si en verdad no estamos viviendo esto, deberíamos de preguntarnos, y seriamente, si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque si a usted le cuesta sujetarse a su papá y a su mamá, ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios? Si nos cuesta hacer un simple mandado, si salimos a regañadientes a hacer un favor, ¿cuánto más nos va a costar entonces obedecerle a Dios, que tiene estándares mucho más altos, mucho más perfectos, mucho más que costosos? Que el Señor nos ayude a revisar si realmente estamos practicando la justicia en nuestra casa. Si la casa es un sitio de bendición y nosotros lo estamos procurando y fomentando, o si la casa es un centro de guerra, ¿cierto?, donde estamos pisoteando los mandamientos de Dios, echando por tierra la verdad de Dios. Entonces es una manera en que podemos evaluarnos en el área familiar, pero también en el trabajo. ¿Sabe que un lugar donde nosotros podemos ser muy injustos es en el trabajo? En el trabajo. Mire, nosotros como los que somos empleados, cumplimos con el horario establecido. A nosotros nos dice, empezamos a las 7. ¿Por qué tenemos que empezar a las 7:15 el trabajo? Si nos están pagando desde las 7. ¿Será que nosotros cuidamos los recursos ajenos? ¿O no nos importa que el material se desperdicie o que se pierda o que se dañe? No nos importa, porque lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Hermanos, ahí en el trabajo, nosotros como obreros, tenemos la responsabilidad también de practicar la justicia, de cumplir con lo que nos comprometimos. Mire qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, ahí mismo donde estábamos. Mire allí, versículo 5 en adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo,
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué tanto practicamos nosotros la justicia en el trabajo? Aquí dice la escritura, no sirviendo ¿qué? Al ojo. A veces está uno sentado, ¿cierto?, en el trabajo y uno dice, ve que viene el patrón, uy, movámonos que ahí viene el jefe, vea, uy, cuadremos esto, organicemos aquello. Hermanos, ¿por qué nos tienen que vigilar para trabajar? O sea, ¿por qué tiene que haber un vigilante para que hagamos el trabajo bien o correctamente? Deberíamos de servirle a nuestros patrones como si le estuviéramos sirviendo al Señor. Mire, el patrón es una provisión que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para sustentar nuestra vida. Qué bueno que fuéramos conscientes de todo esto, que hiciéramos las cosas realmente a conciencia. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, qué bueno que valoramos esto. Y los que son patrones, yo sé que muchos tienen la oportunidad también de ser patrones, ¿cierto? Yo le pregunto a usted qué es patrón, usted que tiene trabajadores, personas que le sirven, usted es justo con sus trabajadores, usted cumple con los compromisos que adquirió con su trabajador, o usted lo trata sin respeto, simplemente no le cumple las cosas a las cosas que se comprometió. ¿Cómo trata usted a sus trabajadores? ¿Cómo lo hace? Mire lo que dice la escritura. Efesios también capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está ¿en dónde? En los cielos, y que para el Señor no hay acepción de personas. Entonces, si usted es un patrón, practique también la justicia. Si es un obrero, hágalo también. No sirvamos al ojo, sirvamos de buena voluntad y hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, como dice la Escritura. Eso es practicar la justicia. Si usted es una persona que no hace eso en su trabajo y usted dice que es cristiano, pero usted es el más mal trabajador que tiene la empresa, usted es el que daña las cosas y no le importa, usted es el que trabaja cuando el patrón lo está viendo, le tiene que poner una cámara ahí para que se mueva. Si usted hace eso, evalúese realmente si usted pertenece a Cristo, porque una persona que pertenece a Cristo es una persona honrada, responsable, transparente, donde quiera que esté, así lo estén viendo o no lo estén viendo. Entonces, hermanitos, miren que estas son cosas que nos pueden ayudar a evaluarnos si realmente estamos practicando la justicia. Ahora piensen ustedes por un momento en el lugar donde viven, en el vecindario donde ustedes viven. ¿Es usted el que no deja dormir a los vecinos? ¿Es usted el más chismoso de toda la cuadra? ¿Es usted el que le tira la basura al vecino? ¿Es usted el que saca el perro para que se le posee en el jardín al vecino? Hermano, mire cómo podemos nosotros ser injustos, no practicar la justicia, aún en cosas que pueden pasar desapercibidas. ¿Qué dice la Escritura? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Mire qué dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso es justo. Si una persona es verdaderamente hija de Dios, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Saben que hace algunos días sacaron
una señora de la empresa, llevaba muchos años en la empresa, la echaron de la empresa. La señora nos decía que ella era cristiana y yo tuve la oportunidad de compartirle también el evangelio, hablar con ella. La señora decía que ella era cristiana. ¿Y saben ustedes por qué la echaron de la empresa? Porque era la señora más problemática de la empresa. Oiga, la más problemática. Casi todos los conflictos que se daban entre las mujeres, estaba la señora ahí impulsando todo eso. O sea, los chismes, casi todos los chismes, estaba la señora ahí. Y ella decía que era cristiana, que asistía a una congregación. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros desdibujar el nombre de Cristo? Y nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos hacer eso? La Biblia dice, vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestro buen trato, todo eso debe resaltar en la vida de un cristiano. Antes que la grosería, antes que el chisme, antes que todas esas cosas. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 5, que nosotros debemos ser luz y sal de esta tierra, ¿cierto? Lo dice aquí en Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. Mire versículos 14 al 16. Dice la palabra. Lo leo ahora. Sí, bien puede, Juancito. Estoy un poquito como más de la garganta hoy. Vamos a poner un poquito. Del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Correcto. Entonces mire qué pasaje tan importante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que los hombres puedan ver afuera que realmente nosotros somos justos en nuestra manera de comportarnos. Que somos justos como el Señor lo es, que también nosotros practicamos la justicia. Y que antes aborrecemos la injusticia. Aborrecemos cuando las cosas no se hacen correctamente. Saben que muchas personas aplauden la injusticia. ¿Cuántas personas aplaudían, por ejemplo, y lo siguen haciendo? Aplauden, por ejemplo, la maldad de los hombres. Yo tengo compañeros que dicen que prácticamente ven a Pablo Escobar como un héroe y lo tienen en un pedestal altísimo. Hermanos, ¿qué hace un cristiano exaltando la maldad de otra persona? La maldad de una persona no es para reírnos, ni para aplaudírsela tampoco. Es para condenar eso, rechazarlo. Señor Jesucristo, ¿a quién le aplaudió un mal comentario o una cosa injusta? ¿Por qué nosotros nos reímos cuando escuchamos un chiste feo, grosero? ¿Por qué más bien no rechazamos eso? Estamos practicando la justicia cuando hacemos algo así, no lo estamos haciendo. Estamos deshonrando el nombre del Señor. No estamos viviendo justamente, correctamente. Lo correcto es odiar lo que Dios odia. ¿Qué odia Dios? Lo leímos en Hebreo, lo acabamos de leer. Que Dios ama la justicia y aborrece ¿qué? Aborrece la maldad. Y eso es justicia. Justicia es amar lo bueno y aborrecer lo malo. Aplaudir lo que es bueno y aborrecer lo que es malo. Entonces que el Señor nos ayude. Y por último, hermanos, ¿cómo estamos practicando la justicia en la iglesia? No solo en la familia, no solo en el trabajo, no solo en el vecindario. ¿Cómo es que estamos practicando la justicia en la iglesia? ¿Estamos siendo justos en la iglesia? Mire, podemos estar en medio de dos situaciones en la iglesia. Podemos ser de bendición para la iglesia o podemos ser una carga para la iglesia. ¿Cómo podemos ser una carga para la iglesia? Bueno, les voy a mencionar algunas cosas aquí. Cuando nosotros criticamos, es tan fácil criticar.
cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros estamos para derribar y no para construir, cuando nosotros estorbamos a la persona que quiere servirle al Señor. Hay personas que le quieren servir al Señor. Muchas veces podemos nosotros estorbar a esas personas y en esa medida nosotros podemos ser ¿qué? Una carga. Todo eso es una injusticia, hacer esas cosas. Vivir de esa manera, hermanos, es comportarnos injustamente. Es comportarnos injustamente. Pero ¿cómo podemos ser de bendición para la iglesia? Podemos ser de bendición, hermanos, cuando oramos por los hermanos, cuando ponemos al servicio de la iglesia los dones espirituales, cuando estamos dispuestos a compartir de nuestros recursos con la iglesia, de nuestro tiempo, cuando estamos dispuestos para edificar la vida de los hermanos. Eso es comportarnos justamente. Es cuando valoramos al hermano, cuando en vez de criticarlo, más bien lo buscamos valorar, ¿no es cierto? Impulsarlo, permitir que el hermano salga adelante, que prospere en los caminos del Señor. Y pensemos, hermanos, qué tan justos somos nosotros cuando, por ejemplo, el Señor nos manda a evangelizar y no lo hacemos. Cuando, por ejemplo, el Señor nos manda a amar a nuestros hermanos y no lo hacemos. O sea, hay tantas cosas, hermanos, en que nosotros podemos ser injustos en la iglesia. Por ejemplo, el Señor nos da a nosotros todo el tiempo y nosotros a veces no lo invertimos correctamente. No sacamos el tiempo necesario para el estudio ni para la oración. Nos cuesta congregarnos. Mire, Dios nos dice en su santa palabra que es tan importante, por ejemplo, congregarnos. Y nosotros somos injustos con Dios cuando dedicamos más tiempo a nuestros asuntos que a los asuntos de Dios. Lo correcto es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y si todo lo demás les será añadido. Pero a veces buscamos primero lo nuestro, y si nos queda tiempo, buscamos lo de Dios. Eso es ser injustos con Dios. Mire, si Dios hizo todo por nosotros, si Él estuvo dispuesto a entregarse hasta su vida por nosotros, ¿por qué a nosotros nos cuesta dedicarle tiempo al Señor? ¿Por qué nos cuesta darle de nuestros recursos al Señor? Eso es injusto. Creo que es injusto cuando no le damos a Dios lo que realmente Él merece. Honor, honra, alabanza, nuestro tiempo, nuestros recursos, lo mejor de nosotros. ¿Para quién debe de ser? Para Dios. ¿Por qué le damos a Dios lo que nos sobra? ¿Por qué a Dios le damos lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra de los recursos? ¿Por qué tenemos que esperar hasta estar postrados en una cama donde ya no nos podemos parar para ahí sí pensar, por ejemplo, en evangelizar? ¿Por qué no lo hicimos cuando teníamos vida, salud, cuando estábamos enteritos, cuando no nos dolía nada? ¿Por qué no lo hicimos? Mire, todo eso es injusto delante de Dios. Todo eso es injusto. ¿Por qué no pusimos a trabajar los dones espirituales que Dios nos dio cuando teníamos la voz, el talento, la energía para hacerlo? Para que luego nos tengamos que lamentar de pronto en un lecho de muerte, como nos ha dicho el hermano Antonio, y uno decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no le compartí a tal persona? ¿Por qué nos vamos a quedar cuando ya es tarde? Entonces mire que todo eso es injusto delante de Dios. O sea, darle a Dios lo último, lo que nos sobra, lo que no nos cuesta. ¿Qué dijo el rey David? Dice, no le daría a Dios algo que no me cueste. Por eso el Señor dice que Él quiere sacrificio de alabanza. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él quiere un pueblo que se consagre a Él, que quiera verdaderamente hacer su voluntad y que queramos realmente pagar el precio y hacer la voluntad del Señor. Porque eso también tiene un precio, tiene un costo. Nuestra salvación tuvo un costo muy alto. Nuestra salvación tuvo un costo muy alto. Fue la sangre del Señor Jesucristo. Y la vida cristiana también tiene un costo. Practicar la justicia, eso tiene un costo. Muchos se van a incomodar si lo ven a ustedes siendo justos. Si lo ven a ustedes que se incomodan cuando ven algo injusto. Muchos se van a incomodar con eso. Pero nosotros estamos aquí para hacer luz.
¿Cómo van a llegar estas personitas a los pies de Cristo si no ven la justicia de Cristo en nosotros? Si no ven lo que es de Dios, la vida de Dios, el carácter del Señor, justo, formándose en nosotros. Que el Señor nos ayude con todo esto, hermanos. Entonces, una quinta característica: un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, practica la justicia, no solamente aquí donde nos están viendo, sino también donde no nos están viendo. Allá también vivimos como para el Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a practicar la justicia. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Nuestro amado Dios, a ti, Señor, te damos el honor y la gloria, la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mayor ejemplo para nosotros de lo que es la justicia. Él es justo, Padre, y Él vivió, practicó la justicia. Durante su ministerio terrenal, muchas de sus expresiones, de sus acciones, de sus discursos, de sus conversaciones, Padre bendito, demostraban su plena justicia. Ayúdanos, Señor, a imitarlo en este aspecto tan importante. Así como dice la Escritura que seamos santos, así como Él es santo, también nosotros debemos practicar la justicia si en verdad hemos nacido de Él. Padre, ayúdanos a ser justos en toda nuestra manera de vivir, en el lugar donde habitamos, en el lugar donde trabajamos, en medio de nuestra familia y en medio de la iglesia, Señor, que seamos justos en todas nuestras acciones. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos. Yo sé, Padre, que aquí la inmensa mayoría de mis hermanos en verdad tienen a Cristo en su corazón, ya viven para Él, y todos estamos en esta lucha, Padre, de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, porque esta carne es débil, porque este mundo, Padre, es muy atractivo, y porque el diablo no se va a quedar quieto, Señor. Si Él nos ve practicando la justicia, siendo honestos y responsables, Señor, Él va a poner estorbos, barreras, tropiezos, para que nosotros salgamos del camino. Ayúdanos, Señor, a practicar siempre la justicia, a hacer siempre tu voluntad, a honrar tu nombre. Padre, muchas gracias. Que tú bendigas a mis hermanos y que tú nos lleves con bien hoy a nuestros hogares. Padre, muchas gracias. Te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanitos,